Así se ven nuestras maletas recién aterrizadas en Edimburgo y así Marta recién instalada en la habitación. Acabamos de aterrizar y lo primero que hacemos es buscar dónde vamos a comer. Y la verdad es que no nos ha resultado nada difícil, porque en nuestra calle del hotel hay todo tipo de comida que ya hemos visto, hemos dado 3 pasos y nos ha gustado todo. Al final nos decantamos por un indio. Hemos pedido butter chicken y ¿esto cómo se llamaba? Algo masala. En realidad pedimos naan, malabar masala, butter chicken y arroz pilaf. Estaba buenísimo. Y además nos encontramos esto en el arroz. Y que nos ha dicho el camarero que es cardamomo. No, no sé qué es el lychees. Ya hemos descubierto 2 cosas. Una que desde Calton Hill se ve el mar y otra que es el Mar del Norte. ¡Mira qué pelos! Pues como siempre en todos los viajes, Marta. Las 2 horas o 3 horas que llevamos en Edimburgo, hemos visto ya a varias personas vestidas con la falda, con el kilt. Y nos han dicho que debajo de la falda no llevan nada. Y ahora concretamente estábamos viendo a 2 chicos que lo llevan puesto. Entonces se han puesto a saltar y estábamos intentando averiguar si era un mito o era real. Es verdad que la tradición dice que un verdadero escocés no lleva ropa interior debajo del kilt, pero evidentemente es opcional. Hoy en día los hombres lo suelen vestir en grandes ocasiones y es un símbolo del orgullo escocés e irlandés. Edimburgo tiene más de 20 cementerios dentro de la propia ciudad y al menos 5 de ellos son patrimonio de la humanidad. Estamos en el cementerio y ese cuervo acaba de graznar. Y Marta ha considerado que ha sido ¿qué? Muy apropiado. Edimburgo también es la ciudad donde J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, escribió la mayoría de los libros de la saga, y cada rincón le sirvió de inspiración. Por ejemplo, esta calle donde los fans creen que nació la idea del Callejón Diagon. Seguimos nuestra ruta de Harry Potter y nos dirigimos a otro cementerio, el cual, aparte de ser famoso por ser el lugar donde se encuentra enterrado el perrito Bobby, que se ganó el cariño de todos los edimburgueses por no separarse de la tumba de su dueño durante 14 años, también es visitado por inspirar ciertos nombres de personajes de Harry Potter. En realidad, como no podía ser de otra manera, dicen que el lugar es uno de los más embrujados del mundo. Entre otras cosas, porque allí deambula un poltergeist, Bloody Mackenzie, que parece que ataca a los visitantes. Pues hemos encontrado la tumba de Tom Riddle y también la tumba de un poeta apellidado McGonagall, en el que se basó también para hacer a la profesora McGonagall el nombre. Y también un colegio que no se visita, pero en el que se basó para muchas de las reglas de Hogwarts, las casas, los colores de las casas. La verdad es que la inspiración la cogía bastante cerca porque el café donde ella escribía está justo detrás de aquí, entonces debía de pasar por este cementerio y pues, fijarse en los nombres para sus novelas. Bueno, pues la siguiente parada es ese café. Hemos leído ahí en la puerta que ha habido un incendio el 24 de agosto y que por eso va a permanecer cerrada hasta el próximo aviso, así que no sé. Eso he dicho. Bastante complicado encontrar un pub donde comer que no esté ya reservado. Restaurante.
y la verdad es que todo el mundo está en los restaurantes y está todo llenísimo. Pero nosotras acabamos de reservar para comer mañana en un restaurante turco. Y pues aquí vamos con una sonrisa en la cara porque mañana nos vamos a poner las botas. No sé cuándo me voy a comer el fish and chips, pero a ver si lo ceno. Que aquí Marta está leyendo su historia. Porque en esta calle se ejecutaba a la gente. Entonces, pues les decía que cuál era su última voluntad y que un último trago. Nuestra habitación en este viaje no es que sea especialmente espaciosa. Digamos que este es el baño y esta es nuestra habitación. Literas, Marta por supuesto arriba porque ha sido más lista y más rápida y enseguida se ha pedido, o sea, no estaba entrando ya por la puerta y ya se ha pedido la de arriba. Mesa. Y tabla de planchar, ¿no? Eso, tenemos aquí tabla de planchar y plancha, pero no tenemos nada más. Por cierto que he traído un pijama ambientado de Harry Potter y de repente nos hemos dado cuenta de que no tenemos solamente una televisión, que es esta, sino que tenemos otra televisión, que es esa, obviamente para la persona que duerme en la cama de arriba. Y ahora vamos a encenderlas porque tenemos la duda de si se ve lo mismo en las dos o si cada una podemos ver una cosa y es una locura. ¿Sabes lo que va a pasar, no, Marta? Que me voy a subir contigo a la litera de arriba para ver Eurovisión. Mira, una BBC. Se puede ver diferente o lo mismo. Y Con si un se- solo mando. Amanecemos en el único lugar que estaba abierto a esa hora, tomándonos un café enorme. Hoy nos toca la visita al castillo de Edimburgo. Ese león rojo rampante con uñas y lenguas azules es el símbolo histórico de los reyes escoceses. El castillo está erigido sobre una roca de origen volcánico y ha servido de residencia real hasta el siglo XVII. Fue en este castillo donde vivió durante un tiempo la reina María I de Escocia y donde dio a luz a su hijo Jacobo, quien llegaría a ser el primer rey de Inglaterra y de Escocia. Por si cabía alguna duda, también aquí se ha registrado bastante actividad paranormal y es que por lo menos hay 4 fantasmas habituales por estos lares. En el castillo había hasta un cementerio de perros soldado con estas vistas de la ciudad. Nos encantó la recreación de las prisiones de guerra en uso entre el siglo XVIII y principios del siglo XX. También estuvimos en los calabozos de lo que fue la prisión militar del castillo en el siglo XIX. Acabamos de salir de ver las prisiones del castillo de Edimburgo y había una recreación de los prisioneros que estaban dentro y hemos visto que un prisionero llevaba unos pantalones muy parecidos a los que lleva Marta hoy. Por favor, enséñalos. Muy parecidos. Así que vas con atuendo de prisionera, Marta. Soy escocesa. Qué pelo. Todos los días, excepto los domingos, se dispara con este cañón a la 1 en punto para que los escoceses sepan qué hora es. El esperado momento para comer comida turca llegó. Estoy comiendo borek y está buenísimo. Hemos estado viendo arte moderno y sus precios. Y yo la verdad es que me he dado cuenta que los que más me gustaban eran los más baratos. Así que no sé cómo interpretar eso. Que Edimburgo es una ciudad que invita a los misterios y a las leyendas lo descubrimos el primer día. Hay fantasmas por todas partes, historias de saqueadores de tumbas y también de caza de brujas, sobre todo en el siglo XVII, en donde entre 300 y 500 mujeres fueron quemadas. Para detectar la brujería bastaba con que las mujeres fueran pelirrojas o tuvieran alguna marca corporal, entre otras muchas razones. Cuando existía la sospecha, a veces las tiraban al río y si no se hundían, las quemaban por brujería y juzgaban a sus familiares.
Por ello, muchas de ellas se metían piedras en la ropa para hundirse directamente. Estábamos leyendo los nombres de las tumbas y también mirando las fechas, que son de 1800. El extraño acontecimiento que le ha ocurrido a este caramelo, que ocupaba todo el papel, y en el avión ha reducido considerablemente su tamaño. Se ha comprimido. Y mi teoría es que eso es lo que le pasa también a nuestros cerebros, cuando en el aterrizaje hacen así como... Pero se recuperan. Esto no se recupera. Me he quedado como con Sí. 6 veces menos de caramelo. por no habértelo comido cuando te lo tenías que haber comido. No sé, esto hay que guardar las cosas. Marta acaba de demostrar que es una bruja porque está cerrando las cortinas y se supone que si hacía eso pues tenemos algo que ocultar. Pelos de bruja. Hoy nos ha tocado madrugar un poco más porque vamos a hacer un tour y ahora nos dirigimos hacia allá. Para llegar a este castillo tuvimos que pasar a Inglaterra. De hecho, fue construido para defender la frontera norte inglesa de las invasiones escocesas. Aquí donde lo veis ha sido escenario para Downton Abbey, Robin Hood y la clase de vuelo de Harry Potter, que por cierto la siguen dando. Es el castillo más grande de Inglaterra después del castillo de Windsor y actualmente sus dueños, los duques de Northumberland, viven ahí la mayor parte del año. Merece mucho la pena, nos ha encantado, pero a mí me ha llamado la atención que había un montón de perros disecados, puestos como entre los muebles, como si estuvieran vivos, y no solamente perros, sino también ratas grandes. Entonces me he quedado con la duda y las ganas de preguntar por qué disecaban también ratas, también había ardillas. Parece ser que la razón es que la duquesa es una gran aficionada a disecar animales. No tenemos mucho tiempo en este pueblo, así que hemos entrado a un supermercado para comprarnos la comida, un sándwich de bacon, lechuga, queso y no sé qué más, tomate. Y la verdad es que ya llevamos un día aquí, ya nos hemos hecho escocesas de todo porque vamos a comer a las 12:30, ya tenemos hambre. Si algo hemos descubierto aquí es que el tiempo realmente es cambiante y que no se puede hacer mucho caso a lo que dicen las predicciones porque no suelen acertar. Y también nos han dicho que suele hacer todas las estaciones en un solo día, también es cierto. La verdad es que ahora hace un sol muy bueno, pero yo voy con 4 capas. No sé si estáis escuchando el ruido de los bomberos, pero lamentablemente Marta y yo sabemos hacia dónde van, porque nos estábamos tomando la cerveza de mantequilla y de repente entra un hombre a decir que en el piso de arriba está saliendo humo. De hecho, si retrocedemos 10 minutos en el tiempo, os lo puedo enseñar directamente. Y solamente un poco antes de eso, nosotras estábamos así. Hemos entrado para probar la cerveza de mantequilla. Cerveza noruega. No estamos seguros de que sea la original. Nos lo ha hecho con helado de vainilla, soda, nata, como un sirope de whisky. Pues voy a probar. Está bueno. Sí, pues sacarán de bueno. Antes de irnos del lugar pudimos comprobar que afortunadamente todo estaba controlado y que no hubo que lamentar daños mayores. Hemos encontrado por casualidad esta iglesia con cementerio bonito, porque aquí todos los cementerios son bonitos,
Estamos en el pueblo de... Voy a dejar de decirlo a Marta porque disfruta especialmente pronunciando el nombre de este pueblo, así que... Bambra. Bambra, que es como Edinburgh. El castillo de Bambra es una parada obligatoria para los fans de la serie The Last Kingdom. No sé cómo se llama la cerveza, pero es aromática, está muy rica. Está buenísima. No sé qué tiene. Sería adicta a ella, menos mal que no la hay. Vamos, que puedes estar bebiendo pis de mono, pero aún así te gustaría. De vuelta a Edimburgo, no nos pudimos resistir a cenar en este tailandés. Las ovejas aquí que viven súper bien, que tienen capas enormes. A mí a veces me ha dado por querer ser granjera de ovejas y aquí sería maravilloso. Yo preferiría ser la oveja. Amanecemos en nuestro último día aquí desayunando. Nos han puesto este trozo con el café encima de la cucharilla y no sabemos si es azúcar o es una pasta. Sabe a azúcar con mantequilla, yo creo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo echamos en el cappuccino o nos lo comemos? No os preocupéis que enseguida averigüé que era ni más ni menos que el dulce típico de Escocia llamado tablet y que es extremadamente dulce porque está hecho de leche condensada y azúcar. Aquí es verdad que todo es al revés, estamos teniendo algunos problemillas, por ejemplo, caminar por la calle. Nosotros iríamos por el lado derecho normalmente en España, aquí hay que ir por el lado izquierdo, aparte obviamente mirar para el otro lado a la hora de cruzar la carretera, pero también nos hemos dado cuenta que las puertas, al menos de nuestro hotel, abren al revés y que las escaleras de subida al edificio también están situadas como al lado contrario. Añado que para una persona como yo que no distingue la derecha de la izquierda es todavía más locura. La verdad es que Escocia es realmente como te imaginas que es Escocia. Tiene ese misterioso encanto celta que nos ha cautivado y ahora no nos quedará más remedio que regresar algún día.